Bienvenidos a un nuevo video donde les estaré enseñando qué es SQL, la definición de un sistema gestor de base de datos, algunos ejemplos de sistemas gestores de base de datos, cómo funciona SQL y el servidor, qué podemos hacer con SQL, normalización de base de datos, las formas normales para las bases de datos y el modelo relacional. Antes de comenzar, les pido por favor se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y dejen su buen like. Bien amigos, vamos a comenzar. Bien, primeramente vamos a comenzar con la definición de SQL, que en inglés significan Structured Query Language, que en español significan también lenguaje de consulta estructurado. El SQL viene siendo un lenguaje estándar que utilizamos para definir, gestionar y manipular la información contenida de una base de datos relacional. Más adelante veremos lo que es una base de datos relacional y vamos a pasar con qué es un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es una aplicación comercial que nos permite construir y gestionar las bases de datos, así como también poder consultar nuestras bases de datos. Algunos ejemplos son MariaDB, MySQL, Postgres, Oracle, MongoDB y SQL Server. El gestor en lo personal que más me gusta es MariaDB y MySQL, que en realidad viene siendo casi lo mismo porque no cambia nada. Los únicos gestores que cambian es SQL Server y Oracle. Postgres, SQL y MongoDB no he tenido la oportunidad de utilizarlos, pero sí he utilizado MariaDB, MySQL y SQL Server y Oracle. Pero como les comento en lo personal, pues para mí los más estables son MariaDB y MySQL. Bien, ahora pasamos a lo siguiente. Aquí les puse como ejemplo MariaDB, MySQL, SQL Server y Oracle. Y en la parte del medio tenemos dos dibujitos, una pantalla y un chico que está en una laptop. Esto significa que ahí está metiendo código. Significa que los gestores son los conectores para que el código pueda ser ingresado al servidor de base de datos y el servidor de base de datos nos pueda regresar la información que solicitamos. ¿Qué podemos hacer con SQL? Nosotros podemos consultar datos de las bases de datos, podemos insertar, modificar y borrar datos. Normalmente en las bases de datos relacionadas no podemos borrar datos por las referencias, ya sean como las llaves foráneas y primarias que más adelante veremos. También podemos controlar el acceso a la información a los usuarios, les podemos dar permisos y también pues con SQL podemos garantizar la consistencia de los datos para que no estén duplicados. Tenemos lo que es la normalización de base de datos, que viene siendo un proceso para organizar los datos de una base de datos, valga la redundancia. En esta parte de la normalización de base de datos debemos tener en cuenta la creación de tablas y las reglas que se usan para definir las relaciones. Estas reglas son diseñadas para proteger los datos y pues para que la base de datos sea flexible con el fin de eliminar redundancias y dependencias incoherentes. ¿Por qué normalizamos las bases de datos o por qué se normalizan? Esto es para evitar redundancia de los datos, para que disminuyamos problemas de actualización de los datos en las tablas. Además, protegemos la integridad de los datos, facilitamos el acceso e interpretación de los datos, reducimos el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos, optimizamos el espacio de almacenamiento, prevenimos borrados indeseados de datos. Bien, aquí les puse como ejemplo una tabla que no está normalizada. Tenemos la columna de producto, la columna de descripción, descripción corta, sabor 1, sabor 2, sabor 3. Esta tabla no está normalizada y enseguida veremos por qué no está normalizada. Primeramente vamos a ver las tres primeras formas normales y vamos a comenzar con la primera forma normal,
que la primera forma normal elimina los grupos repetidos de las tablas individuales, crea una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados e identifica cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Aquí les pongo un ejemplo donde ya tenemos dos tablas, la tabla de productos y la tabla de sabores. Bien, en lo primero eliminamos los grupos repetidos, que viene siendo la columna de sabor 1, sabor 2, sabor 3, y los dejamos en una tabla diferente donde tienen un código único que viene siendo su clave principal, y eliminamos los campos de la tabla de productos. Aquí mismo, pues como vemos, creamos una tabla independiente para sabores, es decir, quitamos columnas y los dejamos en una sola tabla. La segunda forma normal se basa en crear tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros y estas se relacionen con claves externas, es decir, como lo que vimos anteriormente, que separamos la tabla de productos y la de sabores. Bien, nada más que ahora en la segunda forma normal le agregamos el campo de sabor, es decir, que el primer, ahí como tenemos en el ejemplo, tenemos el refresco de piña, que está relacionada con la tabla de sabores, y nosotros estamos jalando el campo de sabores donde estamos trayendo el registro del sabor, que viene siendo piña, el número 1, y en el registro número 2 tenemos el refresco de arándano, donde el sabor es el número 5, que en la tabla de sabores el número 5 es arándano, entonces ese viene siendo el sabor. La tercera forma normal, aquí en la tercera forma normal vamos a eliminar los campos que no dependan de una clave, es decir, como en el ejemplo, tenemos la tabla de productos, la descripción corta, el sabor, y además tenemos un campo de más que es fabricante. Es decir que aquí, como estos campos no dependen de esa clave del producto, podemos separarla en otra tabla, es decir, vamos a crear una tabla independiente como lo veíamos en la segunda forma normal. En la parte de abajo tenemos ya la tabla de productos, ya con el respectivo campo del código de sabor y el código de fabricante, y abajo tenemos dos tablas que viene siendo la tabla de fabricante y la tabla de sabores, donde aquí se estaría relacionando producto con fabricante y producto con sabor, es decir que nosotros estamos jalando el código de fabricante a la tabla de productos y el código de sabor a la tabla de productos. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional, pues es un conjunto de información relacionada entre sí, referente ya sea a un tema, un propósito en particular, ya sea como en este caso en el ejemplo que vimos de productos con sabores y fabricantes. En este caso yo les tengo un ejemplo donde tenemos un esquema de una base de datos relacional, donde tenemos los clientes, facturas, ventas, productos, proveedores, categorías. En la primera tenemos la tabla de facturas, donde en la tabla de facturas estamos trayendo el ID del cliente, porque el cliente puede tener diferentes facturas, puede tener varias facturas. Entonces, pues con el número de factura le podemos agregar el cliente. No podemos tener un cliente que tenga un número de factura, porque entonces el cliente se nos duplicaría y habría redundancia de datos. Entonces lo mejor es jalar el ID del cliente a facturas. Ahí tenemos lo que es un 1 y un infinito. El 1 significa que es de 1 a muchos, significa que un cliente puede tener muchas facturas. Y tenemos de facturas a ventas 1 a muchos, que una factura puede tener muchas ventas. Las ventas jalan lo que es el ID de factura y el ID de producto, es decir que podemos tener
Un producto puede estar en muchas facturas, ¿sí? Entonces, pues ahí nos traía lo que es el ID de la factura y el ID de producto. Además tenemos el campo de cantidad, cuántos productos va a llevar, qué cantidad va a llevar de ese producto X, ¿no? Tenemos la tabla de productos donde tenemos el campo de ID producto, la descripción, precio, la categoría y el proveedor. Bien, en este caso tenemos el ID categoría donde tenemos que muchos productos pertenecen a una categoría o una categoría puede tener muchos productos. Y también tenemos la tabla de proveedores donde tenemos los campos de ID proveedor, nombre, dirección, teléfono, que vienen siendo los datos de nuestro proveedor. Y bueno, ahí tenemos de uno a muchos. Un proveedor puede tener muchos productos o muchos productos te los puede vender un proveedor. Bien, y bueno, esto es una base de datos relacional. Ese es un buen ejemplo para que puedan entenderlo. Y bueno, el modelo relacional, que es como lo que acabamos de ver, y una tabla, varias tablas que están relacionadas. El modelo relacional pues define la implementación lógica de la información del negocio mediante una serie de tablas, campos, restricciones, relaciones entre sí mismas. Bien, por aquí les estaré dejando un video para que ustedes puedan entender el modelo relacional fácil si son principiantes en estos temas. Bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Esperen el próximo video, seguiremos con el curso de base de datos. No olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, dejar su buen like, su comentario y compartir con sus amigos esta información. Nos vemos hasta la próxima, esperen el siguiente video.